Bien, buenas noches con todos los presentes. Disculpen la demora. Eh, Vamos a continuar con la última parte de la norma internacional ISO 45001-2018. ¿Sí? Y hemos visto, bueno, la parte 4, 5, 6, 7 y en esta oportunidad vamos a terminar con la parte 8 que tiene que ver con la operación, evaluación del desempeño en la parte 9 y el último que es la mejora, ¿no? La parte 10. Bien, vamos a ver dónde nos quedamos. Vimos apoyo. Aquí está, la parte 8, ¿no? Que tiene que ver con operación. ¿Qué nos dice la norma internacional en este punto? La operación tiene que ver ya con todo lo que se ha planificado, ¿no? En la parte anterior, este, en la parte 6, ¿no? Y los recursos que son necesarios para llevar a cabo eh, lo planificado. En este punto ya se tiene que ejecutar, ¿no? Ya tengo, ya planifiqué qué acciones voy a tomar en cuenta, ¿no? Qué recursos voy a hacer uso o son necesarios para empezar a ejecutar las actividades que se hayan propuesto, ¿no? Para reducir los riesgos a la seguridad de salud en el trabajo, reducir los riesgos al sistema de gestión de seguridad y salud, entre otros, ¿no? También ver las oportunidades de mejora que puede haber. ¿Y qué nos dice este punto 8.1, planificación y control operacional? Bueno, antes que nada tienes unas generalidades que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener procesos necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, ¿no? El capítulo 6, ¿qué se hizo? Se abordó los riesgos y oportunidades, ¿no? Y en base a eso se evaluó si había necesidad de implementar algunas acciones para mejorar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. En este punto te pide cómo vamos a cumplirlo, qué cosa es necesario para cumplir con estos requisitos y implementar las acciones, ¿no? Bueno, en este punto te indican que hay que establecer criterios para los procesos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que voy a adoptar para controlar o para cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo voy a implementar esos controles de la operación según los criterios establecidos, ¿no? Hay criterios en los cuales uno debe basarse para cumplir o para mejorar el cumplimiento de las normas o de los riesgos que haya en la actividad laboral y cuáles son las propuestas que hay que hacer, ¿no? También hay que mantener y conservar información documentada, que que lo planificado se ha llevado a cabo, ¿no? Hay que guardar esa información, conservar la información de todo lo que se ha planificado y se esté ejecutando, haya una evidencia, ¿no? También es necesario, también es necesario que para nosotros cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, que nos pide la ISO, la adaptación del trabajo a los trabajadores, ¿no? Esto tiene que ver con la parte de ergonomía. ¿Cómo adaptamos el trabajo a los trabajadores? Es lo que también te exige, ¿no? Entonces, eh, esto es un criterio, los criterios que se pueden tomar en cuenta en este caso son las normas de ergonomía que están, actualmente están vigentes en el país, otras normas que también nos pueden ayudar, ¿no? Para adaptar el trabajo a los trabajadores.
Un ejemplo de establecimiento de criterios operacionales pueden ser los límites máximos permisibles, ¿no? De los agentes químicos, físicos, biológicos o ergonómicos, dependiendo de la actividad laboral, ¿no? En base a esos criterios, yo puedo definir o puedo evaluar en qué estado se encuentra el, el riesgo de seguridad y salud en el trabajo del puesto, ¿no? También puedo definir algunos estándares, ¿no? ¿Qué estándares debe tener el equipo de protección personal, ¿no? ¿Cuáles son los criterios o estándares para el almacenamiento? Si tenemos almacenes, si tenemos espacios para eso, ¿no? Si tenemos actividades de comercialización, ¿no? O si tenemos, pues, en este caso, en una planta de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, las medidas de seguridad, cuáles son los criterios que se van a adoptar para al- almacenar adecuadamente estos residuos? Algunos son peligrosos incluso, ¿no? Hay que incluir la identificación del recipiente, por ejemplo, para almacenar los residuos. Las medidas de control, ¿qué medidas de control se van a tomar en cuenta al momento de almacenar? ¿No? Ese es como ejemplo. En el 6.1.2 nos indica la eliminación de peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Básicamente en este punto la ISO te dice implementa los controles necesarios según la jerarquía de controles, ¿no? Para eliminar los peligros y reducir los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Lo que hablamos hace el día de ayer, si no me equivoco, en la misma norma te exige que hay que aplicar la jerarquía de controles, empezando por la eliminación del peligro, la sustitución por algunos materiales o sustituir algunos insumos, ¿no? Los procesos, operaciones por otros menos peligrosos, los controles de ingeniería, ¿no? Para aislar al trabajador de alguna fuente de peligro. Los controles administrativos tienen que ver con la formación, capacitación, incluso con la vigilancia de la salud de los trabajadores. También está incluido los controles administrativos para ver cómo va su estado de salud dependiendo del riesgo a lo que se expone. Obviamente se va a hacer una evaluación médica en función a los riesgos presentes, a los riesgos significativos que haya en el lugar de trabajo. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? De cómo se podría aplicar la jerarquía de controles. En este caso, pues, al estar expuesto al siguiente peligro, ¿no? Que es el uso de óxido de etileno para esterilizar algún instrumento quirúrgico. Ese producto puede tener un grado de toxicidad para la salud humana. Entonces, al aplicar la jerarquía de controles, empezando por la eliminación, ¿qué acciones podríamos realizar? ¿No? En este caso, pues, para eliminar, se eliminaría el proceso de esterilización, ¿no? Y solamente usaríamos, pues, instrumentos desechables. Ya no tendríamos motivo para esterilizar los instrumentos quirúrgicos y eliminamos el peligro de usar ese producto, ¿no? Ya evitamos exponernos a ese riesgo. Pero, ¿qué pasa si no puedo eliminar? Hay la opción de sustituir, ¿no? De repente ya no uso el óxido de etileno, sino uso pues otros materiales menos nocivos, como por ejemplo, ¿no? El uso de amonio cuaternario, ¿no? Ahí estoy sustituyendo este, el peligro por uno menos nocivo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo ya no puedo sustituirlo? De repente el producto es muy caro o el producto no va, a generarme la misma solución que el óxido de etileno, ¿no? No va a responder de la misma manera. Entonces tengo que aplicar controles de ingeniería. En este caso, pues instalar de repente algún tipo de cámaras o aislar al trabajador, ¿no? Para que la exposición a este peligro sea menor. En el caso de pues, que de repente muchos de los controles de ingeniería son muy costosos, ¿no? Entonces tienes otra alternativa de
Aplicar medidas administrativas, como les decía hace rato, implementar una vigilancia de la salud a las personas que están expuestos a estos productos, ¿no? De repente rotar a los trabajadores para que el tiempo de exposición sea menor, ¿no? Establecer horas de exposición, ¿no? Menores, capacitar a los trabajadores, sensibilizarlos también, como hablamos en el tema del 7.3, si no me equivoco, toma de conciencia, o 7.2, y señalizar la zona de trabajo, ¿no? Son ayudas que nos van a permitir eh, reducir esta exposición, ¿no? Ayuda a reducir algunas malas prácticas. También de repente es necesario incluir un procedimiento de trabajo seguro, ¿no? También es importante. Y por último, pues el uso de equipos de protección personal, ¿no? Si bien el equipo de protección personal es de ayuda bastante, también es importante saber cómo utilizarlo, ¿no? Cómo utilizarlo, en qué momento utilizarlo, para qué utilizarlo. Obviamente el equipo adecuado en función a las características de este agente nocivo. En el 8.1.3 tiene que ver con la gestión del cambio. Obviamente en la realidad esto suele pasar, ¿no? Las empresas en algún momento van a hacer cambios en sus instalaciones, ¿no? Puede haber cambios en los productos o cambios en algún tipo de insumo por otro que de repente es mejor o es más conveniente. Entonces, ¿qué nos dice la norma ISO 45001? Que la organización debe establecer los procesos para implementar y controlar los cambios planificados, ya sea temporales o permanentes, que puedan impactar en el desempeño del sistema de gestión. Algunos ejemplos de estos cambios que puede haber son los cambios en la ampliación de una planta industrial o un centro de distribución, o incluso puede haber hasta ampliación o nuevas oficinas de repente, ¿no? Cambios que tengan que ver con infraestructura, las personas, la tecnología, métodos de trabajo. O también puede haber un requisito legal nuevo o un requisito legal que se haya modificado y que tenga y va a influir en nuestras operaciones, ¿no? También puede haber un proveedor nuevo, eh, un proveedor ya sea de transporte, de cualquier otro tipo, y eso va a ser un cambio. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar ese cambio? ¿No? Modificación de algún procedimiento corporativo, ¿no? De repente de la casa, de la empresa, del centro industrial principal, cambian las cosas, entonces en los otros lugares se van a ver afectados. ¿Qué pasa si hay una automatización, ¿no? De un proceso o una actividad? Hay que tener en cuenta que esos cambios pueden tener incluso consecuencias no previstas, ¿no? Hay que tomar acciones para mitigar justamente esos efectos adversos que puede haber. En el punto 8 también nos indican el tema de las compras, ¿no? La organización debe eh, establecer procesos para controlar las compras de productos y servicios, y de esta forma se asegure la conformidad con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, todo lo que se compre debe coordinarse con el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque no vaya a ser que se esté comprando algo y pueda impactar en el desempeño del sistema de gestión, puede impactar en los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, hubo un caso donde antes pues manipulaban un producto y venían galones de 35 litros, ¿no? Y pesaba pues 35 kilos también. ¿Qué había pasado? Que la organización, por un tema de volumen, por un tema de costos, había comprado el mismo producto, pero en galones de mayor peso. Entonces, ¿ahí qué pasó? No se controló la compra, ¿no? En este caso de un producto. No se determinó que al mayor peso, mayor riesgo, superaba de repente el límite establecido por las normas de ergonomía.
Entonces, eso iba a impactar de alguna forma en el desempeño y en la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, la ISO también te dice, tienes que tomar en cuenta todos los servicios o productos que puedas necesitar, que vas a comprar o vas a cambiar. En el 8.1.4.2 nos indica la parte de contratistas. Obviamente, en la empresa hay muchas empresas que no son ajenas a esto, ¿no? Hay labores o un servicio de reparación que necesitamos realizar por un agente, un personal externo especializado, ¿no? Entonces la ISO nos dice que la organización debe coordinar sus procesos de compra con los contratistas para identificar peligros y evaluar y controlar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que surjan, ¿no? Con respecto a qué, a las actividades y operaciones de los contratistas que puedan hacer en la empresa principal, ¿no? A las actividades y operaciones que también puedan impactar al mismo contratista o en otros casos a las partes interesadas, ¿no? La organización debe asegurarse de que los requisitos del sistema de gestión se cumplen por los contratistas. Por eso hoy en día, cada vez que se haga algún contrato, se tiene que ya tener un protocolo para los contratistas. Acá se recomienda tener un procedimiento para contratistas, ¿no? Al momento de solicitar un trabajo o un servicio, ¿qué le vas a requerir a ese contratista? Como mínimo que cumplan los estándares de seguridad o las normas de seguridad vigentes en la ley, ¿no? Y algunos estándares que tengan que ver con sus trabajos que van a hacer en la empresa principal, ¿no? Entonces hay que cuidar bastante eso. Hay que aplicar criterios incluso para la selección de contratistas, ¿no? De repente una empresa es más exigente y le pide que el contratista sea un contratista con alguna homologación en seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día lo piden bastante, ¿no? Piden que el contratista tenga de repente un sistema de gestión implementado y que lo pueda demostrar. De repente eso puede ser un criterio, ¿no? Para que este contratista al adecuarse o al cumplir con eso pueda eh, la empresa principal no tenga problemas en el desempeño de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque un problema con el contratista puede ser un problema también para la empresa principal. El 4.3, que tiene que ver, no es exactamente lo mismo con la parte que dice contratista, sino dice contratación externa. ¿Pero qué significa contratación externa? ¿Qué significa contratar externamente? ¿No? Contratar externamente según la ISO 45000 indica que es establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. O sea, no es que yo contrato un servicio para una reparación de fuga de agua que hay en los servicios higiénicos, no, sino contratar externamente en este caso significa que alguna empresa o contratista va a realizar parte de las funciones de la empresa, va a ser parte de los procesos principales de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia había una empresa que se dedicaba a fabricar buses interprovinciales, ¿no? Todos esos buses, carrocerías. Y dentro de la empresa habían un contratista principal que trabajaba ahí todos los días, ¿no? Bueno, la empresa vio de repente más conveniente contratarlo de esa manera que meterlo a planilla. Y contrataban los procesos de pintura, todo el proceso de masillado, de pintura base, les era más conveniente para ellos contratarlo a un externo, pero estaban en su misma planta, en una zona de trabajo, ¿no? Entonces, a eso se refiere contratar externamente este punto de la ISO 45001. ¿Y qué nos dice?
que la organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados estén controlados, ¿no? Hay que aplicar las mismas reglas, los mismos estándares generales de seguridad en el trabajo y estándares específicos para la actividad, en este caso era de pintura, ¿no? Entonces, la norma ISO te está diciendo también que esto es necesario que tengan que cumplirse y pasa en la realidad. También, ¿qué debe hacer la organización? Debe asegurarse de que los acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos para alcanzar los resultados previstos. Obviamente, pues, se debe hacer un contrato, es lo más adecuado, y debe haber cláusulas de cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Incluso algunos contratos pueden tener penalidades en caso de que haya un accidente, que no se haya controlado dicho accidente, ¿no? Puede haber penalidades de esa naturaleza, ¿no? Entonces, en el contrato es importante establecer esas pautas, ¿no? Y mínimo tienen que cumplir los requisitos legales vigentes, ¿no? También debe de la empresa, la organización, eh, en qué grado va a ser el control al aplicar estas funciones y procesos, ¿no? Y cómo se van a definir dentro del sistema de gestión. Quiénes van a ser los responsables, quiénes van a coordinar, ¿no? Eh, y también coordinar con otras áreas, ¿no? No solamente ya llega a la empresa y va a trabajar de forma aislada, sino también va a interactuar con otras áreas, de repente el proceso siguiente o el proceso anterior. Bien, en este punto hemos visto la planificación eh, y control operacional, ¿no? De todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud en el trabajo o al sistema de gestión en su desempeño. En el 8.2 tiene que ver con la preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Preparación y respuesta ante emergencias. ¿Qué deben hacer las organizaciones? Las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencia, ¿no? Eh, bueno, en las normas, en casi todas las normas de seguridad o leyes vigentes que existen, ya sea peruanas o en el extranjero, como mínimo, este es un requisito obligatorio, ¿no? Tener planes de respuesta a emergencia, dependiendo de la naturaleza de la actividad o dónde está ubicada, ¿no? De repente hay una empresa que está cerca al mar, va a tener una emergencia, por ejemplo, de tsunami, ¿no? Posiblemente, a diferencia de otras, ¿no? Entonces, en esa, digamos, procesos para responder a emergencias, ¿qué tienen que tomar en cuenta? ¿No? Que la respuesta eh, tenga una respuesta planificada. No es que alguien va a hacer lo que en ese momento se le ocurra, ¿no? Para eso está el plan, ¿no? Incluso la prestación de primeros auxilios, ¿no? ¿Cuáles son los primeros auxilios y ante qué situaciones, cómo van a actuar las personas al respecto? También que tiene que tomar en cuenta la formación para la respuesta planificada, ¿no? Para la respuesta ante emergencias. Hay que capacitar a los trabajadores. Por eso, todas las empresas en su programa de capacitación, como mínimo, deben tener cómo responder ante emergencias de sismo, cómo actuar en caso de un incendio, un derrame de un producto tóxico, cómo actuar frente a un accidente, ¿no? Y deben preparar a las personas al respecto. También tiene que tener en cuenta realizar pruebas periódicas y ejercicios para ver la capacidad de respuesta, ¿no? Hay que realizar pruebas por todos los elementos de emergencia, por ejemplo, los extintores, los gabinetes contra incendio, ¿no? De repente hay que hacer unas pruebas también a los detectores, a todos los sistemas para mitigar los riesgos que puede haber frente a una situación de emergencia. ¿Sí? ¿Qué más? Hay que realizar ejercicios, ¿no? Los entrenamientos, para eso están los simulacros,
¿no? Ya estoy capacitado, pero a ver, ¿cómo vamos a actuar? Ya sé cómo usar un extintor, ya sé que tengo que, cómo actuar en caso de un sismo, ya, pero hay que ponerlo en práctica, en una práctica simulada, ¿no? Eh, También hay que tomar en cuenta que al realizar estas prácticas hay que evaluarlas también para ver la capacidad, si estamos cumpliendo, si estamos cerca de cumplir con lo planificado ante una situación de emergencia. Pero también hay que evaluar la respuesta ante emergencias cuando se dé una situación real, ¿no? Ese justamente es el momento propicio para evaluar la respuesta ante una emergencia. Obviamente hay que comunicar los deberes, las responsabilidades a los trabajadores, ¿no? Según el nivel en que se encuentren, si son trabajadores, administrativos, jefes, cada uno tiene responsabilidades como mínimo para actuar ante situaciones de emergencia. También hay que comunicar a las partes interesadas, ¿no? Cuando llega un visitante, al menos una inducción mínima de cómo actuar ante una situación de emergencia para que no esté de repente en el aire y es válido porque nadie le dijo y peor si es que está sorprendido o de repente se deja llevar por la situación, ¿no? Este plan de emergencia o plan de respuesta a emergencia tiene que conservarse como información documentada. Hay que tener en cuenta también acá que puede haber eh, algunas situaciones, todos deben tener conocimientos, claro que sí, pero mayor capacitación en las brigadas, claro que sí, ¿no? Se les capacita a las brigadas de emergencia según el nivel de actuación para un accidente, para responder ante una emergencia de sismo, o también en el caso de las personas o organizaciones que tengan productos químicos, cómo actuar frente a un derrame y una brigada de respuesta ante situaciones de derrame, ¿no? Pero siempre capacitar a todas las personas, ¿ya? Les decía que acá hay que tener en cuenta también cuáles van a ser esas partes interesadas que nos puedan colaborar ante una situación de emergencia, por ejemplo, los bomberos, ¿no? En el plan debe haber también en el procedimiento qué hacer en caso de que necesitamos apoyo externo, un bombero o una ambulancia para situaciones. En realidad los bomberos actúan casi en muchas actividades, ¿no? Tanto para accidentes, también pueden apoyar, en incendios principalmente, y también en situaciones de derrames. Tienen ya una área a cargo de eso. Incluso también pueden apoyar en caso sea algo de emergencia ante situaciones de, qué sé yo, suicidio, ¿no? Hay gente que también puede pasar eso, los bomberos tienen un área capacitada para persuadir o de alguna forma evitar esas situaciones de mucha emergencia, ¿no? Para la misma persona en realidad. Bien, esto tiene que hacerse con respecto a la preparación y respuesta ante emergencias que nos dice la ISO 45001. El punto 9, ya terminamos el punto 8 con la parte de operación. Operación tenía que ver con los controles operacionales que se pueden aplicar. Uno de los controles operacionales importantes también son los procedimientos, los instrumentos instructivos de trabajo, en fin. Claro, todos los organismos o instituciones públicas o incluso privadas pueden colaborar ante una situación de emergencia, ¿no? Bien. En el punto 9, ahora tiene que ver con la evaluación del desempeño. ¿Cómo vamos a evaluar ahora todo lo que ya se ha planificado, ¿no? Los recursos que tengo, ya lo voy a ejecutar. Ahora, al momento de ejecutar, tengo que evaluar si
con los resultados que se ha previsto, ¿estamos alcanzando o no lo estamos alcanzando? ¿En qué situación estamos? Obviamente lo ideal sería que estemos al 100% todo, ¿no? Pero normalmente eso no pasa. Hay que evaluar de repente las medidas correctivas o acciones que se han propuesto en la planificación no son las necesarias o hay que cambiar, de repente es muy exigente la meta o el objetivo, entonces hay que modificarlo si en caso sea necesario, ¿no? Este, ¿Qué tiene que ver el tema de evaluación de desempeño? La 9.1 te indica que hay que hacer un seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, ¿no? Nos han involucrado muchos términos, pero en la norma ISO hay algunos términos que ya lo definen y ahorita lo vamos a ver. Primer término, ¿qué es seguimiento? Seguimiento nos indica que es todo lo que se puede verificar, supervisar y observar, ¿no? Hacer un seguimiento a algo mediante la supervisión, observación, para identificar si se está llevando a cabo una actividad propuesta o si hubo un cambio con respecto a lo previsto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo claro para aterrizar los demás conceptos, ¿ya? Este, Toca hacer seguimiento, ¿no? A un puesto de trabajo donde hay máquinas y hay muchas fuentes de ruido, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el seguimiento para controlar o para que los niveles de ruido no superen el máximo permisible? ¿Tengo que hacer qué? ¿Qué tendría que hacer para ver si, cómo puedo ver si es que hay, o identificar si en ese puesto de trabajo el ruido está superando o no está superando el límite máximo permisible? ¿Alguna idea? ¿Cómo podría identificar si ese nivel de ruido está por encima, ¿no? De los máximos permisibles según las normas pertinentes, de repente en un trabajo de 8 horas, ¿no? En este caso, tendría que ser los monitoreos, ¿no? Hay un programa de monitoreos para los puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta si se está llevando a cabo los programas que han sido planificados, ¿no? En el punto 6, tengo que ir a observar, tengo que ir a verificar si las personas responsables del monitoreo lo están realizando, ¿no? Tengo que hacer el seguimiento de que esa actividad se está llevando a cabo según el programa de monitoreo, que es el desempeño requerido previsto para cumplir con la normativa, ¿no? La normativa te dice tienes que hacer monitoreos ocupacionales dependiendo de los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo. ¿Y cómo verifico eso? Hacer un seguimiento para llevarlos a cabo, para ver si se están llevando a cabo o no, ¿no? O de repente hacer un seguimiento al programa para ver y hacer las inspecciones en donde la evaluación tiene que realizarse, ¿no? A eso tiene que ver con seguimiento, ¿sí? El otro término es la medición. Aquí, la medición generalmente involucra asignarle un valor, un número, ¿no? Para tener un dato que represente lo que se va a medir. En este caso, la medición sería pues ya eh, a la exposición de ruido, en el momento de hacer el monitoreo va a arrojar un resultado cuando utilizamos el instrumento de medición, en este caso el sonómetro, por ejemplo, o en otros casos puede ser el dosímetro, ¿no? Entonces, exacto, se puede utilizar sonómetro o dosímetro. Eso te va a arrojar un valor, ¿no? Y ese valor lo vas a comparar con el estándar, ¿no? Entonces,
El seguimiento tiene que ver con esta actividad que se tiene que realizar según lo planificado. Y la medición tiene que ver con qué dato arroja esta medición propiamente, ¿no? Del ruido, qué valor tiene, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con estos conceptos, ¿no? De evaluación del desempeño, el seguimiento y medición. Análisis. El análisis es el proceso para examinar los datos recolectados, ¿no? Y si esos datos tienen algunos patrones, ¿no? De repente tengo que evaluar todo el día el ruido, porque así me está en mi programa, pero tengo que hacer uso de los datos producto de la medición que se ha hecho para poder analizar cuál es la tendencia, ¿no? Del nivel de ruido, si es alta o tiende a ser permanente, fija, o hay picos. Entonces, el análisis es eso, examinar los datos, evaluar si hay un patrón establecido en ese puesto de trabajo con respecto al ruido, ¿no? Obviamente para esto se puede utilizar las estadísticas. Y por último, evaluar el desempeño significa que es una actividad para determinar la conveniencia, adecuación y eficacia de algún tema para lograr los objetivos establecidos en el sistema de gestión, ¿no? Hay que evaluar si todas las actividades programadas son convenientes, adecuadas y son eficaces para lograr los objetivos, ¿no? Bien. Entonces, con respecto al seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, ¿qué dice la norma? Que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y para este caso, debe determinar lo siguiente. Debe determinar el grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos. Por ejemplo, ¿no? Eh, lo que vimos en la matriz legal, ¿no? En qué grado se están cumpliendo. Para yo verificar eso tengo que hacer un seguimiento, ¿no? Tengo que ver en qué fechas tengo que revisar mi matriz legal para ver qué cosas estoy cumpliendo, qué cosas están pendientes, ¿no? Y así reducir las brechas que hay con respecto al cumplimiento, ¿no? Porque la norma es clara, el requisito legal es claro, hay que tenerlo ya cumplido, ¿no? Pero ¿cómo voy a poder determinar si estoy cumpliendo o no cuando le hago un seguimiento? También hay que determinar las actividades relacionadas con los peligros, riesgos y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué grados están, en qué grado de implementación está el IPRC, los controles, ¿no? ¿En qué grado de implementación está las actividades para prevenir los riesgos laborales, ¿no? Tengo que hacer un seguimiento. Eh, si ya implementé un control, tengo que ver si ese control ha sido efectivo o no, si ha reducido los riesgos o no, y de repente para eso necesito hacer una medición, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con actividades relacionadas a los peligros y los riesgos. ¿Cuántos riesgos no aceptables se disminuyeron a riesgos aceptables, ¿no? De toda la matriz hiper, yo tengo ahí una matriz donde teóricamente estos riesgos al implementar los controles debería reducirse el nivel de riesgo, pero ¿cuántos de ellos realmente se redujo? ¿Cuántos no? Para eso tengo que hacer seguimiento. En muchos casos tengo que llevar, de repente, hacer una medición nuevamente, ¿no? Si medí un ruido antes, ahora tengo que, después de los controles, volver a medir. No voy a poder decir, no, ya eliminé o pude controlar el ruido. No, tengo que volver a medir y analizar esos datos, cómo van en el tiempo para determinar si ese riesgo realmente se ha reducido o no por exposición al ruido. También hay que determinar el progreso del logro de los objetivos, ¿no? Tenemos objetivos que se han planteado en el punto 6 de planificación.
y cómo lograrlos, ¿no? A través de la planificación de ciertas acciones. Ya, y esas acciones que se han propuesto, ¿en qué grado de cumplimiento van? Porque según el grado de cumplimiento de las acciones y ver la eficacia de los mismos, se va a cumplir con los objetivos propuestos, ¿no? Si mi objetivo fue reducir o prevenir lesiones o accidentes o enfermedades ocupacionales, probablemente mi actividad tiene que ser con implementar controles, ¿no? Ya, pero ¿qué cantidad de controles he implementado con respecto a lo planificado? Si logro cumplir el 100% y son eficaces, estoy cumpliendo con ese objetivo, ¿no? También puede tomarse, determinar el progreso de logro objetivos, por ejemplo, los niveles de accidentabilidad. Si quiero que los accidentes tengan un nivel muy bajo, eso fue mi objetivo, entonces, ¿qué acciones se ha realizado para reducir esos niveles de accidentes, ¿no? ¿Qué implementación se ha hecho? Y determinar, pues, si se está cumpliendo o no con respecto a si ha sucedido accidentes o no. También hay que ver el nivel de capacitación, ¿no? Cuántas capacitaciones programadas se han hecho, ejecutadas con respecto a las programadas, ¿no? Entre otras alternativas que puedan ver. También hay que determinar la eficacia de los controles operacionales, ¿no? Eh, propiamente de cada control que se haya hecho de un puesto de trabajo, ¿no? Si en un trabajo de repente era aislar la zona de la máquina que emitía el ruido, hay que verificar si eso es eficiente, es eficaz, esos controles son eficaces, ¿no? Y ahí podemos determinar que hemos cumplido con el objetivo de reducir la exposición de ruido a los trabajadores pues, que estén involucrados. También debe determinar la organización métodos de seguimiento y medición, ¿no? Bueno, los métodos principales pueden ser las inspecciones, ¿no? Para hacer seguimiento, las verificaciones, las hojas de verificación, las listas, las checklists, ¿no? Métodos de medición, probablemente se tenga que utilizar algún instrumento de medición para de repente determinar el nivel de ruido, determinar la concentración de algunos gases, en peor de los casos, ¿no? Y hay que analizar qué método se va a utilizar para analizar. Probablemente se utilicen pues las herramientas estadísticas, ¿no? ¿Cuáles son los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño? ¿No? Uno de las cosas es pues de repente hacer estudios comparativos con otras empresas. ¿Cuál es su nivel de riesgo de esa empresa? ¿No? ¿Qué nivel está? De repente compararnos con empresas del mismo sector, con alguna, o las normas propiamente, ¿no? La organización también debe definir cuándo se debe realizar el seguimiento y medición. Obviamente a intervalos que la empresa considere, ¿no? De repente los riesgos son muy altos, son difíciles de controlar, hay que hacer mayor seguimiento a los controles operacionales. De repente hay que hacer mayor seguimiento a ver la concentración de la gente de riesgo que pueda existir, ¿no? Y hay que para determinar la eficacia del sistema de gestión. Ojo que si alguien utiliza o tiene en la empresa algún instrumento de medición, ese equipo también debe calibrarse, ¿no? Si alguien contrata a un externo para que hagan mediciones, ese externo mínimo te debe entregar un certificado vigente de calibración, como un aval, ¿no? De que va a ser confiable esa medición, ¿sí? Entonces, estos programas de seguimiento, medición y análisis debe estar también como información documentada. Y por último, ¿cómo vamos a evaluar el cumplimiento? La organización nos indica
la ISO nos indica que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Esto está en el 6.1.3, en la parte de planificación, ¿no? Donde indicaba que las organizaciones deben tener procedimientos para acceder a los requisitos y cumplirlos, básicamente, ¿no? Entonces, ya, estoy haciendo esa actividad, pero hay que evaluar el cumplimiento, ¿no? ¿Cómo voy a evaluar el cumplimiento de estos requisitos? ¿Cuándo va a ser la frecuencia de evaluación? Evaluar el cumplimiento y tomar acciones en caso de que todavía esté en cero o de repente está en proceso, hay que ver y tomar acciones de inmediatas, ¿no? Y hay que tener conocimiento de en qué nivel están, ¿no? Por eso las matrices de requisitos legales o un formato tiene que ser adecuado para ver también qué acciones hay que tomar en cuenta en caso un requisito todavía no se cumpla, cuál es la frecuencia de revisión de ese requisito, ¿no? Entonces, de esa forma estoy evaluando el cumplimiento de ese requisito legal. Otros requisitos, ¿no? Que también se vio en la parte inicial, ¿no? Otros requisitos puede haber algún compromiso o acuerdo que tenga la empresa con los trabajadores, algún acuerdo que tenga la empresa con una parte interesada, ¿no? Entonces también debe estar ahí en la lista de requisitos legales, ¿no? Esta evaluación de cumplimiento también debe conservarse como información documentada. Bien, en la evaluación del desempeño también establece la auditoría interna, ¿sí? Hay que hacer auditorías. La auditoría es una forma de evaluar el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Eh, para esto, pues hay que conocer qué es la auditoría, ¿no? La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado con que se cumplen los criterios de auditoría. En pocas palabras, es ver si los requisitos del sistema de gestión que es necesario cumplir, hay evidencia de su cumplimiento, ¿no? Se ha encontrado evidencias de su cumplimiento, ¿no? Eso básicamente hace la auditoría, buscar lo que se está cumpliendo. Y en el camino, pues, vas a encontrar con algo que no está conforme con el requisito que se exige la norma, ¿no? Y eso va a ser oportunidad para tomar acciones. Los criterios de auditoría son todos los procedimientos, normas o requisitos utilizados como referencia, ¿no? En este caso, pues los requisitos que establece la ISO 45001, ¿no? Es una norma, es un requisito en cual el auditor va a tomar como referencia al hacer la auditoría, ¿no? Es como una especie de lista de verificación. La evidencia de una auditoría son los registros, son los hechos, cualquier información pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que cumple el requisito determinado, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las manifestaciones o información pertinente para cumplir algún requisito establecido en la norma, ¿no? Y los hallazgos tienen que ver con los resultados de la evaluación de las evidencias de la auditoría recopilada, ¿no? Se tiene que, como les indicaba, hacer una comparación, ¿no? Entre la evidencia y el criterio. Si se cumple, todo ok, ¿no? Pero si no se cumple, no hay un equilibrio, quiere decir de que el criterio dice una cosa y la evidencia no se acerca al criterio, entonces hay un hallazgo, ¿no? Hay un hallazgo en la auditoría, ¿no? El hallazgo puede ser de dos formas, ¿no? Puede ser una conformidad,
o no conformidad. O también pueden ser observaciones nada más. O quizás a criterio del auditor puede ser solamente que se haya encontrado una oportunidad de mejora. Hay que tener en cuenta que el auditor no solamente va a buscar no conformidades, también puede encontrar cosas positivas, cosas que pueden ser una oportunidad de mejorar dicha parte del requisito y por ende el desempeño del sistema de gestión, ¿no? Entonces, por eso es importante que las empresas hagan estas auditorías internas, ¿no? Para ver si se está cumpliendo con los requisitos o criterios de la auditoría, en este caso en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué dice la norma? Que la organización debe llevar a cabo auditorías, ¿no? A intervalos planificados para proporcionar información si el sistema de gestión es conforme con los requisitos del mismo sistema. Si se está cumpliendo con los requisitos del sistema que la empresa haya adoptado, si se está cumpliendo con la norma ISO 45001, ¿no? Y si estos requisitos y estas actividades se implementan y se mantienen de manera eficaz, ¿no? Entonces, las empresas deben llevar a cabo auditorías, ¿no? Incluso las normas nacionales te indican que debes llevar auditorías. Si eres una empresa de alto riesgo, la auditoría tiene que ser como mínimo cada 2 años y si es de menor riesgo, cada 3 años, ¿no? Es importante realizar auditorías para ver cuál es el desempeño del sistema de gestión y si está acorde con los requisitos establecidos. También la organización debe implementar o tener programas de auditoría, ¿no? Debe planificar uno o varios programas de auditoría, definir cuáles van a ser sus criterios, cuál va a ser el alcance de la auditoría, ¿no? También tienen que tener en cuenta cómo se va a seleccionar a los auditores, ¿no? Cuáles van a ser las políticas para selección de auditores. En la norma nacional hay algunos requisitos que se deben cumplir para seleccionar los auditores. En los programas de auditoría también se tiene que informar a la dirección, a la alta dirección, los hallazgos que se hayan encontrado, ¿no? Dichos hallazgos no solamente informar a la dirección, sino a los trabajadores o representantes y partes interesadas de repente que lo soliciten, ¿no? Hay que tomar acciones correctivas en caso de que se haya encontrado una no conformidad. Y estos programas de auditorías deben conservarse como información documentada, ¿no? Dando evidencia de que existe un programa y hay unos resultados productos de la evaluación. Obviamente en el tema de auditorías tiene su propia ISO, ¿no? La 19011, que tiene que ver con todo el tema de las auditorías, los planes de auditoría, los programas de auditorías, los criterios de selección del auditor, las cualidades que debe tener el auditor, también te indica, las características y funciones de los auditores y el auditor líder, ¿no? Ahí te da mayores alcances para los que estén en procesos de auditoría o de repente van a hacer alguna auditoría. La ISO 45001 simplemente te indica que debes de hacer la auditoría y tomar en cuenta estas partes, estos elementos, ¿no? El 9.3 tiene que ver con revisión por la dirección, ¿no? Esta revisión por la dirección en la anterior norma estaba casi al final, ¿no? Ahora está incluido en los procesos de evaluación del desempeño, en la parte de verificación en el ciclo de PHBA, ¿no? Como se dijo al inicio. Ahora la revisión por la dirección está en este punto, en la evaluación del desempeño. Pero, ¿quién es la alta dirección? En la norma lo dice claramente, ¿no? Es la persona o grupo de personas que dirige o controla una organización, ¿no? Al más alto nivel, los que tienen el control de la organización. Puede ser uno, puede ser más, ¿no? Tienen esa responsabilidad. Ellos son la alta dirección.
La alta dirección, que nos dice la ISO, debe revisar el sistema de gestión de la empresa a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. ¿Pero qué tiene que ver con conveniencia, adecuación y eficacia continua? Se entiende por conveniencia si el sistema de gestión se ajusta a la organización, es conveniente, ¿no? A sus operaciones, a la cultura, al sistema productivo o al negocio, ¿no? Entonces, eh, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión para asegurar su conveniencia, ¿no? Si está ajustado a la realidad, al tamaño, a la complejidad de la empresa, ¿no? Hay que ver eso. Eso es muy importante, señores, porque uno puede encontrar muchos ISO, muchos implementación de la ISO, pero cada empresa tiene su propia realidad. Entonces, al hacer esta revisión, hay que asegurarse de que sea conveniente el sistema de gestión. Si no, se va a tener que tomar acciones correctivas. Con respecto a la adecuación, si el sistema de gestión es adecuado, ¿qué quiere decir? Si el sistema de gestión está cumpliendo con la norma ISO 45001 y se ha implementado adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿es adecuado el sistema de gestión según la ISO? Hay que evaluarlo, ¿no? Hay que revisar eso. Y por último, ¿qué se entiende por eficacia? Si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está alcanzando los resultados previstos, ¿no? Eso lo hace la dirección. Tiene que revisar el sistema de gestión para asegurarse si es conveniente, si es adecuado a la norma ISO y si se está alcanzando los resultados previstos. En caso de que no exista eso o haya una, eh, una brecha, hay que tomar acciones correctivas, ¿no? Así es, este es el resumen. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión a intervalos planificados para asegurarse que sea conveniente, adecuado y se logre los resultados previstos. Es eficaz. En la revisión por la dirección, la alta gerencia, la alta dirección debe considerar, supongamos que ahorita van a hacer la revisión, ¿no? De, del año, de este año. Para revisar tiene que considerar la revisión pasada para ver cuál fue el resultado anterior, qué acciones se tomó en cuenta, ¿no? También tiene que ver los cambios externos o internos que puede haber, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales, los riesgos y oportunidades que se han generado, el grado de cumplimiento de la política y objetivos. Eso también tiene que considerar en la revisión por la dirección, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que se han destinado, que se han implementado? Informar sobre el desempeño, ¿no? Cuáles han sido las no conformidades, los resultados de alguna auditoría, los resultados de alguna inspección, si se están cumpliendo o no los requisitos legales, ¿no? Y también las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas. También debe revisar oportunidades de mejora, ¿no? En resultado de la auditoría puede haber oportunidades de mejora. Hay que revisar de qué se trata. De repente va a ser oportuno tomarlas en cuenta. También al momento de ya termina la revisión por la dirección, ¿qué se tiene que hacer? Va a haber resultados, salidas de esa revisión. Ya lo revisó la gerencia, ¿no? Y hay que ver qué decisiones se va a tomar, ¿no? Si hay oportunidades de mejora, qué acciones vamos a tomar, si hay cambios en el sistema de gestión, si hay necesidad de eh, dar más recursos, ¿no? La organización debe de repente dar más recursos para mejorar el desempeño. De repente hay la necesidad de integrar el sistema de seguridad y salud del trabajo con los demás procesos, pero de repente hacer una mayor integración, de repente la integración anterior no resultó, no fue eficiente, ¿no? ¿Qué acciones tienen que realizarse para lograr los objetivos que quizás en la revisión pues se dieron cuenta que no se alcanzaron, ¿no? Hay que cambiar la estrategia, probablemente. Estos resultados
estas salidas de la revisión por la dirección deben ser comunicados a los trabajadores o a sus representantes, ¿no? Para que ellos sepan qué es lo que se va a realizar, ¿sí? Para que ellos sepan que se ha revisado el sistema de gestión y producto de esa revisión han habido propuestas, acciones, decisiones que la alta dirección ha tomado en cuenta, ¿no? En función a todos los datos que ha tenido. Y esto hay que informar a los representantes de los trabajadores. Estas salidas de la revisión por la dirección, que incluyen decisiones y acciones que se deben tomar, debe conservarse como información documentada. Y por último, la mejora, punto 10. La organización, ¿qué nos dice la ISO? ¿No? Que la organización debe determinar las oportunidades de mejora del capítulo anterior, capítulo 9, ¿no? Oportunidades de mejora en función a las auditorías, inspecciones, revisiones, ¿no? Y poder implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos en el sistema de gestión, ¿no? Esa es la mejora, ¿no? La mejora es determinar, pues, qué oportunidades hay para mejorar, qué acciones hay para mejorar, ¿no? Eh, al momento de hacer una auditoría o una evaluación, de repente hay una oportunidad para mejorar el sistema de gestión, para cumplir con los requisitos legales, con los requisitos de SST, y eso va a salir, esos datos va a salir de la evaluación del desempeño. Entonces, ¿qué te dice la ISO? Que tienes que tomar acciones necesarias si es que hay algún objetivo o resultado previsto que no se haya cumplido. Para esto debe considerar los resultados de análisis y evaluación del desempeño, evaluación del cumplimiento, capítulo 9, ¿no? Las auditorías, la revisión por la dirección. Todos estos puntos están obviamente en capítulo 9, ¿no? Hay que considerar esto para ver si se alcanzaron los resultados previstos y en caso no se hayan alcanzado, tomar acciones, ¿no? Y ese proceso va a ser así cada cierto tiempo, ¿no? Si se cumplen con los resultados previstos, igual hay que ver, tiene que evaluarse eso y tener pues al menos que sea revisado, ¿no? Eh, no necesariamente porque hubo un resultado se alcanzó, no se va a hacer nada. De repente hay una tecnología o una información nueva para reducir los riesgos y la empresa puede considerar eso, ¿no? A su sistema de gestión, a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No es que, no, yo ya cumplí con los objetivos, sí, pero de repente hay una nueva herramienta, tecnología, información, productos, qué sé yo, que puede mejorar tu desempeño. ¿Lo puedes incluir? Claro que sí. No hay ningún inconveniente. Todo tiene que mejorarse. Con respecto a los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Este es un punto muy importante, ¿no? Y la norma ISO nos dice que la organización debe establecer, implementar, mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones, ¿no? Para determinar y gestionar los incidentes y no conformidades, ¿no? Entonces, no solamente establecer procesos para gestionar los incidentes, sino también incluir en esos procesos en qué momento se va a informar, investigar y tomar acciones, ¿no? Para esto se debe tomar en cuenta eh, cómo la empresa va a reaccionar ante una no conformidad. Tiene que estar establecido un procedimiento, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar frente a un incidente? Un incidente puede ser de varios tipos, ¿no? Con lesión o sin lesión, puede ser un incidente de emergencia, qué sé yo también, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar ante esta situación? ¿Qué acciones
va a realizar para el control y corrección de esa no conformidad o incidente y en la medida de posible hacer frente a las consecuencias, ¿no? También tiene que evaluar, con la participación de los trabajadores, la necesidad de realizar algunas acciones correctivas para eliminar la causa raíz con el fin de que no vuelva a ocurrir, ¿no? La idea por ejemplo, pasa un accidente, hay que investigarlo, hay que averiguar la causa raíz. ¿Para qué? Para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Y hay que involucrar a los trabajadores, participación y consulta nuevamente, ¿no? Entonces, para eso, la organización pues debe establecer esos procedimientos, ¿no? Y cuáles van a ser las acciones que se van a tomar en cuenta en ese momento. También la organización debe revisar las evaluaciones de riesgos, ¿no? No solamente pues voy a investigar la causa raíz, sino tengo que evaluar de repente nuevamente esos riesgos que han provocado el accidente, ¿no? O alguna no conformidad que se haya detectado. Bueno, la idea es implementar todos los controles necesarios para evitar que nuevamente ocurra una no conformidad o incidente, ¿no? Y todas esas acciones, todas esas actividades debe estar como información documentada. Lo ideal aquí es tener un procedimiento, por ejemplo, para investigación de accidentes de trabajo o incidentes peligrosos, ¿no? En los procedimientos te indica quiénes son los responsables de realizar cada actividad, cómo lo van a hacer, qué van a utilizar, cómo van a responder ante las situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces es muy importante que haya un procedimiento. También puede haber un procedimiento de acciones correctivas, ¿no? En el caso de que se haya detectado no conformidades, ¿no? Entonces la ISO te dice, ¿qué tienes que hacer para reaccionar ante una no conformidad o incidente? Y todo debe estar documentado, ¿no? Para investigar un accidente hay muchas herramientas, hay que de repente recopilar información, tomar fotos, filmar, qué sé yo, todas las evidencias posibles según el procedimiento. Y eso debe estar documentado, porque eso te va a permitir hacer una evaluación, investigar y tomar acciones correctivas. ¿Para qué? Para cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para mejorar el desempeño, para que esa no conformidad o incidente vuelva a ocurrir, ¿no? Esa es la finalidad de este punto de la mejora, ¿no? Que tiene que ver con incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Y por último, ya hablando propiamente de la mejora continua, la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión. ¿Para qué? Para mejorar su desempeño, promover una cultura de prevención, ¿no? Mejorar la cultura de seguridad y salud en el trabajo, para promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones de mejora, ¿no? No solamente ellos son partícipes en cada proceso de controles de las operaciones para reducir los riesgos. Y hay que comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a todos los trabajadores o sus representantes, ¿no? Entonces, este proceso es continuo, ¿no? Hay que revisar siempre si el sistema de gestión es conveniente, es adecuado y eficaz, ¿no? Con esto, esto puede servirle de mucho, como ya les vengo diciendo en los días anteriores, sobre puede servir de mucho, incluso muchas de las normas nacionales vigentes se basan en un proceso más o menos como la ISO, ¿no? Por lo general están basados en la norma de la Organización Internacional del Trabajo, que también tienen una especie de ciclo de mejora continua, ¿no? Con sus quizás algunos términos
por ahí que se ajustan a la norma ISO. La norma ISO es mejor, es más potente que la norma OSHA que se venía trabajando anteriormente. Y pues obviamente esta ISO va a ser susceptible a que en 3 años, no sé en qué tiempo en realidad, pueda mejorarse, ¿no? Puede haber algunos cambios. Por ejemplo, antes se hablaba mucho de acciones correctivas y preventivas. Ahora esta ISO no menciona nada con respecto a acciones preventivas, ¿no? Solo acciones correctivas. Se supone que en las acciones preventivas tiene que ver con la evaluación de riesgos y oportunidades, evaluaciones de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, todo esto es la norma ISO 45001, ¿no? Es un aporte que realizamos aquí en EcoSafety para que tengan un alcance, ¿no? Obviamente, implementar la norma ISO 45001 es, va a haber algunos detalles, va a haber alguna información adicional y es parte del proceso de implementación, ¿no? Pero al menos con esto ya tienen una base de qué es lo que tienen que tener en cuenta, qué es lo que tienen que tener como información documentada, cómo evaluar los riesgos, algunos ejemplos que les he dado, algunas matrices, algunos cuadros, algunos eh, métodos de evaluación, ¿no? Que exige la norma, ¿no? Obviamente cada requisito tiene que ser ejecutado con algún instrumento, alguna herramienta, apoyándose en procedimientos, en formatos y todo lo necesario para su cumplimiento, ¿no? Esta es la norma ISO, señores, en 45001. La pueden tomar en cuenta, ¿no? Para su implementación en cada caso particular. Sí, bien, no sé si tienen alguna consulta, pregunta. Bueno, acá tengo algunas preguntas con respecto, bueno, no necesariamente algunas con la ISO y algunas no. ¿Se puede utilizar un sonómetro? ¿Los niveles de ruido deben ajustarse a los estándares o los niveles previstos por la OMS, parámetros de la salud? Matilde, no entiendo muy bien la consulta en realidad. Eh, Nosotros tenemos una norma, al menos muy básica, que es la resolución 375-2008 de ergonomía, donde establecen los límites de ruido ocupacional en función a la cantidad de horas, ¿no? A la cantidad de horas que está expuesto el trabajador. A más horas, el nivel de ruido máximo se reduce, ¿no? Eh, y por lo general, estos niveles de ruido que establecen las normas nacionales son tomados de normas internacionales, de las normas sanitarias, de las normas especialistas en lo que es ruido ocupacional. No sé si por ahí tienen alguna pregunta. Eh, bueno, como ya se les ha comunicado por, bueno, los que han podido ver correos o el celular, eh, los que deseen la certificación de aprobación de este curso, eh, tiene un costo, ¿no? Un costo muy básico, muy básico. Los que desean la diapositiva, la grabación y formatos, ¿no? Lo que yo les he presentado son formatos que le he pegado en la PPT, pero también hay formatos editables en Word, en Excel, para que ustedes puedan llevar a cabo su evaluación, puedan ir de repente ordenando su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esos tres, eh, digamos, materiales que se le va a entregar tienen un costo de 35 nuevos soles hasta el 2 de diciembre, ¿sí? Hasta el 2 de diciembre, o sea, tienen una semana para poder optar por el costo de